Bueno, muy buenas tardes. Retomamos entonces este estudio de la Catena Áurea de Santo Tomás de Aquino sobre el Evangelio según San Juan. Nos toca analizar ahora lo que el Aquinate ha reseñado sobre el versículo 3 del escrito. Como la primera cita que vamos a leer, que nos va a traer Santo Tomás sobre este versículo 3, es del mismo autor que dejamos los otros días, que es Alcuino de York. Yo había dicho que me debía o les debía una pequeña semblanza, porque a mí siempre fue un personaje que me atrajo mucho, Alcuino. Alcuino lo tenemos en el siglo VIII y parte 4 años del noveno, porque muere en el 804. Alcuino es un consejero de Carlomagno, es un erudito en lo que se llama culturalmente el Renacimiento carolingio. Es una persona que ha desempeñado un papel central, ¿no? Ha influenciado en la teología, en la poesía, en la educación, en la reforma litúrgica y sobre todo en lo que se da en esos siglos tan importante para Occidente, que es la transmisión del saber clásico a través de los copistas, traductores, miniaturistas, todo el bagaje, digamos, de artistas y de sabios que contribuían a que una obra literaria, fuera sagrada o fuera pagana, se transmitiera en el tiempo, perdurara en el tiempo, a pesar del paso del mismo, de las invasiones, de las pérdidas, de los incendios, de todo lo que ataca a un escrito en una abadía o en una biblioteca medieval. Nunca tenemos que permitirnos esa trampa falaz de creer que gracias al renacimiento humanístico italiano hoy podemos tener las artes clásicas, griegas y latinas en nuestras manos. No es cierto eso. Si el Renacimiento florentino, por ejemplo, estamos hablando del 400, el 500, pudo tener en sus manos obras como obras de escritores y de filósofos, tanto latinos como griegos, y obras de arte, fue entre otras cosas gracias a las bibliotecas abaciales, monásticas y episcopales del medioevo, que conservaron durante 1000 años copias, vuelvo a repetir, tanto de escritos sagrados como escritos paganos, ¿no? Así que bueno, Alcuino tuvo mucho que ver entonces en ese momento del Renacimiento carolingio, y bueno, lo estamos leyendo un poco acá, traído por el Aquinate, por Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII. Bueno, al que quiera profundizar le podemos recomendar poesías de Alcuino, tratados, enigmas, hay enigmas de él. Hay un epistolario interesante con más o menos 300 cartas, donde habla de diversos temas, pero todos de índole espiritual o filosófico, ¿no? Sobre la amistad, sobre la ética. Bueno, simplemente eso. Así que bueno, que esto también sea una invitación a leer otras cosas. Bien, vamos a avanzar entonces con el versículo 3 de la Catena Áurea, que Santo Tomás de Aquino nos reseña a los principales escritores eclesiásticos antiguos en los comentarios a dicho versículo, ¿no? Muy bien. Bien, el versículo 3 del cuarto evangelio dice: todas las cosas fueron hechas por Él, y nada ha sido hecho sin Él. Él acá es el logos, es el verbo. Bueno, justamente Alcuino va a comentar brevísimamente respecto a este versículo 3. Dice: después que habló de la naturaleza del Hijo, habló de su obra.
diciendo: todas las cosas fueron hechas por Él, esto es, todo lo que existe o en sustancia o en cualquier otra propiedad. Bien, es decir, después de haber destacado claramente la sustancia divina, la distinción de personas, ahora viene el obrar. El obrar sigue al ser, y el obrar es un obrar divino. Es decir, es la causa primera de todo lo causado, de todo lo que existe. San Hilario de Poitiers, en el mismo tratado que venimos leyendo de Trinitate, va a decir lo siguiente respecto a este versículo 3. De otro modo, existía el verbo en el principio, pero pudo no existir antes del principio. ¿Pero cómo subsistiría? Todas las cosas fueron hechas por él. Es infinito aquel por quien han sido hechas todas las cosas. Y como todas las cosas han sido hechas por él, también lo ha sido el tiempo. En esta precisión de San Hilario se aclara la inteligencia en la comprensión de este misterio respecto a la contigüidad o al antecedente o consecuente temporal. El tiempo también es una criatura. El tiempo es parte de la creación. Y quien causa la creación también causa el tiempo, por lo tanto es anterior a todo tiempo, de ahí su eternidad, ¿no? Esto lo estamos diciendo nosotros de la mano de toda la reflexión teológica cristiana de todos los tiempos, respecto al ser infinito y eterno de Dios. Proseguimos con la homilía número 4 de San Juan Crisóstomo sobre Juan. El Crisóstomo escribe, siempre el versículo 3. Moisés, empezando la escritura del Antiguo Testamento, nos habla de las cosas sensibles y enumera estas con profusión. Dice, pues, en el principio hizo Dios el cielo y la tierra. Génesis 1:1. Y nos manifiesta a continuación que se hizo la luz y el firmamento, toda clase de astros y todo género de animales. Pero el evangelista, dice el Crisóstomo, abreviando, comprende todo esto en una sola palabra, como ya conocido por los oyentes, elevándose a cosas más altas y tratando en su libro no de las criaturas, sino de su creador. A propósito de que ha dicho, y nada ha sido hecho sin él, y todas las cosas fueron hechas por él, ¿no? En ese todas las cosas vemos a Hilario aclarar lo del tiempo y al Crisóstomo aclarar lo de el firmamento, la luz, los astros. Está para cosas más altas el prólogo, nos está diciendo Crisóstomo, que para andar aclarando a qué se refiere con todas las cosas. Bien, en el tratado de San Agustín sobre el Génesis, leemos al águila de Hipona de la siguiente manera. Y cuando dice que todas las cosas fueron hechas por él, manifiesta evidentemente que la luz fue hecha por él. Cuando dijo Dios, hágase la luz, Génesis 1:3. Y del mismo modo en las demás creaciones. Si es pues así, es eterno lo que dice Dios. Hágase la luz, porque el verbo de Dios es Dios, con Dios y coeterno con el Padre, aun cuando la criatura haya sido hecha temporal. Porque aunque indican tiempo las palabras cuando y alguna vez, sin embargo es eterno en el verbo de Dios lo que debe ser hecho, y se hace cuando debe ser hecho lo que existe en aquel verbo, en el cual no hay cuando ni alguna vez, porque todo aquel verbo es eterno. Como siempre, San Agustín, al límite de lo que la intelección humana puede quedar de cara a semejante misterio que es el ser íntimo de Dios, ¿no? Bueno, en el Tractatus 1 sobre Juan, el mismo autor, San Agustín de Hipona, refiere lo siguiente. Nos estamos
estamos leyendo lo que Santo Tomás de Aquino nos trae a modo de recensión, de colección, de comentarios del versículo 3 del Evangelio según San Juan. Entonces, en este Tractatus 1 de San Agustín, leemos: ¿Y cómo puede suceder que el Verbo de Dios haya sido hecho, cuando Dios hizo todas las cosas por el Verbo? Y si el Verbo mismo ha sido hecho, ¿por cuál otro verbo ha sido creado? Si dices que existe un verbo del Verbo, por el cual ha sido hecho, yo digo que este mismo es el Hijo unigénito de Dios. Y si no le llamas verbo de Dios, concede que entonces el verbo no ha sido hecho por él mismo, por quien han sido hechas todas las cosas. Exacto, es decir, metafísicamente estaríamos en el absurdo que no se puede dar de que algo sea causa de sí mismo. No se puede dar ni en la criatura ni en Dios. Ni Dios puede ser causa de sí mismo, porque es causa incausada, y todas las causas son causadas por otro, necesariamente. En el Tratado de Trinitate, San Agustín, vemos cómo le gusta a Santo Tomás de Aquino San Agustín, ¿no? Lo cita, es el que más cita. En De Trinitate 1.6, San Agustín dice: pero si no ha sido hecho, no es criatura, y si no es criatura, es de la misma sustancia que el Padre, porque toda sustancia que no es Dios es criatura, y lo que no es criatura es Dios. Recordemos aquello que en teología trinitaria se da como operación ad extra y operación ad intra. Todo lo que está fuera de Dios no es Dios, por lo tanto todo lo que está fuera de Dios es creado por Dios, y todo lo que hay dentro de Dios es Dios, y por lo tanto es anterior a toda creación, porque no hay creación. Recordar siempre que la naturaleza humana de Cristo es una naturaleza creada y asumida por una persona divina, que es la segunda persona de la Trinidad, el Verbo unigénito del Padre. Bueno, muy bien. Hasta ahí entonces estas citas de San Agustín. Bueno, a continuación Teofilacto nos va a traer una polémica interesantísima respecto a la hechura de todas las cosas por el Verbo. Dice el autor: suelen decir los arrianos que así como por medio de una sierra se hace una puerta, así se dice que todas las cosas han sido hechas por el Hijo, no porque sea el creador, sino el instrumento. Y que de este modo dicen: ha sido hecho el Hijo, para que por medio de él fueran hechas todas las cosas. Mas nosotros únicamente respondemos a esos forjadores de mentiras: si pues, como decís, el Padre hubiese creado al Hijo para emplearle como instrumento, habría que deducir que la dignidad del Hijo sería inferior a la de las cosas que han sido hechas, como es inferior la sierra a lo hecho por ella, no existiendo más que para ello. Así sí, según dicen, el Padre creó al Hijo a causa de aquellas cosas que por él han sido hechas. Entonces, si Dios no hubiese creado nada, tampoco habría producido al Hijo. ¿Qué disparate mayor puede concebirse?, se pregunta Teofilacto. Pero dicen: ¿por qué no dijo que el Verbo hizo todas las cosas? ¿Por qué usó de esta preposición? Para que no se creyese que el Hijo era ingénito y sin principio y creador de Dios. Bueno, ese remate final es un tanto confuso en Teofilacto, porque en realidad el versículo dice: todas las cosas fueron hechas por él, por el Logos, por el Hijo. Así que bueno, llama un poco la atención los interrogantes que se plantea al final. Está ahí él representando un diálogo, una disputa verbal, Teofilacto, entre un arriano y entre él, ¿no? Bueno, muy bien, sigamos. De vuelta con San Juan Crisóstomo en la homilía número 4 sobre Juan. Dice el Crisóstomo: pero si te confunde la preposición por,
Se está refiriendo, todas las cosas fueron hechas por Él. Si te confunde la preposición por y buscas en la escritura que el mismo verbo hizo todas las cosas, veamos lo que dice David. Señor, en el principio tú creaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Salmo 101. Que dijo esto refiriéndose al unigénito puede comprenderse por las palabras del apóstol en su carta a los Hebreos, Hebreos 1:10, cuando les habla del Hijo. Y si se dice que el profeta se refería con estas palabras al Padre y que San Pablo las refirió al Hijo, aparece la misma dificultad, porque no hubiera dicho que convenía al Hijo, si no hubiese creído con toda evidencia que todas las cosas que son de dignidad honrar lo mismo al Padre que al Hijo. Y si además se cree enunciar alguna sujeción por dicha preposición, ¿por qué San Pablo la pone hablando del Padre? Dijo, fiel es el Señor por quien hemos sido llamados a unirnos con su Hijo, 1 Corintios 1:9. Y en otro lugar, Pablo, apóstol por la voluntad de Dios. Muy bien, ese aporte del Crisóstomo a esta cuestión de la hechura de toda la creación por parte del Hijo. Orígenes, en la obra ya citada arriba, va a decir, también erró en esto Valentino, diciendo que el verbo fue para el creador la causa de la creación del mundo. Pero si la verdad de las cosas pero si la verdad de las cosas es así, como él lo entiende, convenía que se hubiese escrito que el verbo había hecho todas las cosas por el creador y no al contrario, que lo había hecho todo por el verbo. Está clarísimo, ¿eh? Está claro. Es decir, forzando a la inteligencia a que si el verbo es la causa de todo lo que se hace y habría una distinción sustancial entre el verbo de Dios y Dios no creó nada, sino que lo creó su verbo, y no. Recordamos siempre que en la teología trinitaria toda obra ad extra es trinitaria. Son las tres personas las que obran lo que sucede fuera de la Trinidad, ¿no? Muy bien. San Hilario de Poitiers, otra vez, en el De Trinitate, dice, o bien alguien dirá que la frase todas las cosas fueron hechas por él es una afirmación sin límite alguno, y que está el ingénito, que no ha sido hecho por nadie, y está el mismo Hijo, que fue engendrado por el que no fue engendrado. Pero el evangelista se refiere al Creador y supone que tiene un compañero cuando dice, y nada se hizo sin él. Y cuando nada se ha hecho sin él, comprendo que no está solo, porque uno es por quien se han hecho las cosas, y otro aquel sin la cual nada se ha hecho. Fijémonos cómo se está luchando titánicamente en estos primeros escritores entre esa tensión que hay en la consustancialidad de las dos personas. Acá el problema está entre el Padre y el Hijo, recién, ¿no? El Espíritu Santo no aparece, por lo menos problemáticamente en este pasaje. La tensión que hay entre la distinción de personas en la consustancialidad, ¿no? El homoousios, que a su vez se distingue personalmente. Ahí está toda la tensión, porque es el límite de nuestra inteligencia. Ese es el límite de nuestra inteligencia, que tiene que abrirse a la contemplación del misterio para poder adherir amorosa e intelectualmente a la verdad que Dios está revelando, que es nada más ni nada menos, a través del hagiógrafo San Juan, su ser íntimo. Bueno, seguimos con Orígenes en la homilía número 3. Dice lo siguiente: de otro modo, y para que no se crea que hay cosas que se han hecho por el verbo y otras que existen por sí mismas y que no se contienen en el verbo, dice, y nada ha sido hecho sin él. Esto es
nada se hizo fuera de él, porque él lo abraza todo, conservándolo todo. Ahí Orígenes está poniendo el acento en el hecho sin él. Él no es hecho, el logos no es hechura de nada ni de nadie. No es hecho en el sentido creado temporalmente fuera de Dios. No se está refiriendo a la procesión del verbo ni al engendramiento del verbo, sino a la hechura. Lo hecho es lo creado, y lo creado está fuera de la Trinidad. Luego el logos está dentro de la Trinidad, porque nada ha sido hecho sin él, porque es Dios. San Agustín, en un escrito que sinceramente no puedo entender de dónde sale, es en la cuestión 97, dice lo siguiente: o cuando dice, nada ha sido hecho sin él, nos enseña que de ningún modo puede suponerse que él ha sido creado. ¿Cómo puede decirse que Dios ha sido hecho cuando nada se ha hecho sin él? Acá la palabra hecho, que nosotros estamos leyendo en español, la hechura acá es creada, es hecha en el tiempo, aunque sea espiritual. Lo hecho acá es temporal y por lo tanto creado. Mucha atención a esa palabra. El hecho sin él. Orígenes, en el Tratado sobre Juan, dice: si todas las cosas han sido hechas por el Verbo, también habrá hecho la malicia y la inclinación al pecado. Pero esto no es verdad. En cuanto al significado, la nada y el no ser son una misma cosa. Y bien, el apóstol llama mal a lo que no tiene ser. Dios dice, llama a las cosas que no son como las que son, Romanos 4:17, y se llama nada al mal que ha sido hecho sin el verbo. Bien, ahí recordemos la categoría metafísica de mal y de no ser, ¿no? El mal como privación y el no ser como privación. El mal del bien debido y el ser y el no ser privación de lo que tendría que ser y no es. Muy bien. Bien, en el Tractatus 1 de vuelta de San Agustín sobre Juan, leemos: en efecto, el pecado no ha sido hecho por él, y bien sabido es que el pecado es la nada, y que los hombres caen en ella cuando pecan. Y el ídolo no ha sido hecho por el verbo. Tiene, es verdad, cierta forma humana, y el mismo hombre ha sido hecho por el verbo. Mas la forma del hombre en el ídolo no ha sido hecha por el verbo, porque está escrito: sabemos que el ídolo es nada. 1 Corintios 8. Luego estas cosas han sido hechas por el verbo, luego estas cosas, los ídolos, no han sido hechas por el verbo, sino aquellas que han sido hechas en la naturaleza. La naturaleza universal de las cosas, como también todas las criaturas, desde el ángel hasta el gusanillo. Bueno, ya en los primeros siglos aparece aquel problema de si Dios creó todo, ¿por qué existe el mal? Y porque si una falsa silogística nos haría decir que si Dios es el hacedor de todo lo que existe y el mal existe, luego Dios es el hacedor del mal. Clarísimamente que no. Dios puede ser autor de cualquier cosa menos de una contradicción, a pesar de que la contradicción después en el orden de la libertad como causa segunda exista, pero no viene de las manos de Dios, que es causa primera de todas las cosas. Muy bien, en el mismo tratado que hemos leído de Orígenes, avanzamos un poquitito para que no sea muy extenso esto, leemos: Valentino excluye de todo lo hecho por el verbo, todo lo hecho en los siglos que cree que existieron antes del verbo. Pero habla contra la evidencia, porque lo que él cree divino está separado de todas las cosas, como él dice, que bajo esta denominación se destruyen enteramente. Dicen algunos, faltando a la verdad, que el diablo no ha sido creado por Dios, porque en tanto que es diablo, no es criatura de Dios. Pero aquel a quien acontece ser diablo es criatura de Dios, que es como si dijéramos que el homicida no era criatura de Dios, siendo así que lo es en cuanto es hombre. Bueno, otra vez el mismo problema de la causa primera y de la causa segunda. Dios concurre al ser, pero la especificación última moral
de la criatura libre, es de la criatura. Causa segunda. A efectos de no excederme más de media hora en este video, voy a dejar para más adelante la explicación del error de Valentino, que viene citando Orígenes desde hoy. Bien, vamos a la naturaleza del bien, capítulo 25 en San Agustín, donde leemos: no debe escucharse los delirios de los hombres, que creen por este pasaje debe entenderse que la nada es algo, porque la palabra nada aparezca al final de la frase. No comprenden que es lo mismo decir sin él nada ha sido hecho, que sin él ha sido hecho nada. Bueno, siempre entendamos a la nada como una negación conceptual, porque en realidad la nada es la negación del ser. No es algo la nada, sino es no algo, opuesto a la nada. Metafísicamente el trascendental aliquid, algo, es contrario a la nada. Bien, por último, Orígenes nos ilustra para rematar los comentarios coleccionados por Santo Tomás de Aquino sobre el versículo 3 de el prólogo de San Juan. Si se interpreta el verbo en el sentido en que se encuentra en todo hombre, porque fue dado a todos por aquel que era en el principio, también sin él no podemos cometer nada, entendiendo en el sentido más sencillo la palabra nada. Dice pues el apóstol que el pecado había muerto sin la ley, pero una vez establecida esta, el pecado revivió. No puede concebirse el pecado, sigue diciendo Orígenes, si no existe la ley. Y no había pecado cuando no existía el verbo, porque el Señor dice, si yo no hubiese venido y les hubiese hablado, no tendrían pecado. Juan 15:22. Sigue Orígenes. No tiene excusa el que quiere excusar la falta que ha cometido, cuando sucede que estando el verbo presente y diciendo lo que debe hacerse, no le obedece. Y en esto no debe acusarse ni culparse al verbo, como tampoco al maestro cuando no deja lugar al discípulo, para que respecto de sus enseñanzas alegue ignorancia. Por lo tanto, todas las cosas han sido hechas por el verbo, no solo las naturales, sino también las que proceden de lo irracional. Bueno, perfecto. Estamos entonces acá concluyendo la colección de comentarios que Santo Tomás de Aquino en la Catena Áurea nos ha hecho sobre el versículo 3 del prólogo del Evangelio según San Juan. Muchísimas gracias y si Dios quiere nos vemos en la próxima entrega. Hasta siempre.